¿Qué tal? Bienvenidos a las tertulias políticas aquí en Huesca TV. Hoy, como todos los jueves, habitualmente hablamos de la actualidad de la ciudad de Huesca, como siempre decimos, a través de sus representantes institucionales en el ayuntamiento de la capital alba-aragonesa. Vamos a tratar de, en estos 30 minutos, que muchas veces, casi todas, son muy poco tiempo, pero por lo menos tocar y tratar algunos asuntos que tenemos previstos para hoy. Lo vamos a hacer con nuestros invitados, a los que, por supuesto, como siempre, agradecemos su presencia. Por el Partido Popular, Ricardo Oliván, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Por el Partido Socialista, Fernando Sarasa, muy buenas, ¿qué tal? Y por el Grupo Municipal de Vox, José Luis Rubió, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Bueno, pues en principio, una de las noticias que ha cubierto los medios en estos últimos días ha sido, bueno, pues esa negativa del ministro Óscar Puente a implementar el cercanías entre Zaragoza y Huesca. Se ha creado ya pues una especie de frente común para tratar de revertir esta situación. Señor Oliván, si le parece, vamos con la primera reflexión y hablamos del asunto un Bu- ratillo. Buenos días. Primero, quiero decir que las declaraciones de Óscar Puente ya no son noticia, porque son diarias y cada día que habla, pues, como se dice coloquialmente, sube el pan. Ayer fuimos testigos también de otra intervención gloriosa de este ministro. Por lo que nos concierne a Huesca, es verdad que hizo las declaraciones en sede parlamentaria que sorprendieron por la firmeza con la que las dijo. Además basándose en un estudio que, por lo que sabemos, está hecho en una época anterior al COVID y que desde luego no demuestra la realidad de la demanda de este servicio, del servicio de proximidad por ferrocarril entre Huesca y Zaragoza actualmente, y mucho menos a futuro si se implementan unas soluciones, no digo extraordinarias, sino simplemente lógicas para comunicar adecuadamente las dos ciudades. Como consecuencia de ello, se ha conformado el ayuntamiento un entente en el que participan todos los partidos políticos y multitud de entidades de todo tipo de la sociedad civil o cense, eh, para de alguna manera reflejar que el sentir de la ciudadanía está recogido en ese entente y a partir de ahí avanzar en dos líneas, con un objetivo último que es subsanar este error y cambiar la decisión del ministerio. Se va a trabajar en un frente más propio de lo que son estudios y análisis. El otro día tuvimos la primera reunión y en otro frente en el que se van a plantear diferentes actuaciones de reivindicación, que se va a reunir, su grupo se va a reunir la próxima semana. En todos ellos están recogidas las sensibilidades y los informes y los intereses de diferentes entidades, pero todo ello bajo un paraguas que es el interés general de la ciudadanía ostense, que creemos que es evidente de este tema. Pensamos que hay que, como decía, torcer el brazo, digamos, a la decisión del gobierno, que vean, que se les demuestre, primero, que hay un interés en Huesca y en Zaragoza igual, que va mucho más allá de cuestiones eminentemente técnicas y económicas, sobre todo económicas, porque la unión entre dos ciudades como Huesca y Zaragoza tiene que estar por encima de intereses económicos. Hay que hablar de equilibrio territorial, hay que hablar de desarrollo de las dos ciudades, sobre todo de Huesca, y de comunicar adecuadamente dos polos que en Aragón son los más importantes. Quiere decir que eso está por encima de unos meros estudios técnicos o de intereses económicos, sobre todo estos últimos. Y eso es lo que estamos haciendo, intentando demostrar que hay soluciones por una parte del punto de vista técnico y que puede haber demanda si las soluciones son adecuadas, tanto presente como a futuro. Señor Sarasa. Bueno, pues durante el mes pasado creo que ha habido una unión institucional que se ha demostrado en los acuerdos adoptados por las distintas instituciones políticas que hay en Aragón, Cortes de Aragón, Diputación Provincial de Huesca y quien comandó la iniciativa, que fue el Ayuntamiento de Huesca, de forma consensuada por los tres grupos políticos. Creo que es muy buena noticia que trabajemos haciendo un frente común y tratando de no sacar rédito político a esta cuestión. Es verdad que la respuesta a la que se refiere del ministro Puente, Ricardo, fue contundente, pero también se hablaba de una cuestión que hay que diferenciar. Cuando hablamos de cercanías, hablamos habitualmente de grandes aglomeraciones urbanas y distintas paradas. Creo que el concepto que se está trabajando por el ayuntamiento, creo, y según lo que he visto en las reuniones y en las que hemos participado,
se está hablando de un tren de proximidad que pueda dar cercanía al servicio entre Huesca y Zaragoza. Creo que es fundamental trabajar en distintos frentes y en distintos objetivos. Hay una cosa que desde mi punto de vista es a revisar y debe hacerse cuanto antes posible, cuanto antes sea posible, que es el tema de las frecuencias de horarios, porque podemos observar cómo tenemos 4 trenes que te salen en una distancia horaria de 2 horas y media, es decir, el primero sale a las 6:20 y creo que el cuarto a las 9:45. Hay que hacer una correcta redistribución de las frecuencias, también ver si es posible implantar más trenes, ver las soluciones técnicas si las hay para poder implantar más trenes. Habría que estudiar también, porque hay casos que en muchas comunidades autónomas, esto es muy interesante, cuando hay una línea que se declara de interés público para la comunidad autónoma, lo que lleva a cabo es una implementación de esa línea de la comunidad autónoma junto al ministerio, creando consorcios para su desarrollo e implementación. Hay una línea del País Vasco, que sí, pues esa me podrán decir que tiene más financiación, es cierto, pero hay una línea en la Comunidad Valenciana, en Castellón, que es muy interesante y a lo mejor es el modelo a seguir para tratar de mejorar la situación. Sí que es verdad que, por ejemplo, el transporte de mercancías siempre ha funcionado muy bien entre Huesca y Zaragoza, pero el transporte de personas no hemos pasado de 7 líneas, cualquiera que sea el gobierno y cualquiera que sea quien haya comandado el ministerio. Entonces, tenemos que tener, desde mi punto de vista, y creo que hasta ahora sí lo estamos haciendo y no se tiene que romper, los objetivos claros entre quienes representamos a los orcenses, porque son los primeros afectados, los orcenses, y aparte es que es lo más importante, que ha habido institucionalidad de las administraciones de manera unánime. Entonces, tenemos que defender al territorio y entre todos tratar de llegar a soluciones de consenso. Yo estoy convencido que si se va con un buen proyecto que es viable, saldrá adelante. Señor Rubio. Voy a tener que hablar claro. Claro, Fernando dice todas las instituciones, apoyo unánime de todas las instituciones, de todos los partidos políticos. Mentira. Mentira. ¿Por qué? Porque es el propio Partido Socialista el que en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el último pleno ordinario, precisamente una moción que presentó Vox para pedir el apoyo al tren de cercanías Huesca-Zaragoza, junto con Zaragoza en Común, votaron en contra. Se opusieron en el Ayuntamiento de Zaragoza, y esto lo tienen que saber los orcenses, que el Partido Socialista de Huesca vota una cosa, pero el Partido Socialista de Zaragoza vota otra cosa, y el Partido Socialista en Madrid vota exactamente lo mismo que el de Zaragoza y que es en contra de este tren de cercanías. Por lo tanto, lo primero que tendrá que aclararse el Partido Socialista, cuál es realmente la posición política de su partido. Y luego vamos a entrar en el fondo. En el fondo hay 2 vertientes sobre las que tratar. Se está hablando mucho de un informe de demanda sobre el que se basó el ministro Puente de hace 8 años, anterior a la pandemia. Fenomenal. Hay que hacer un nuevo informe de demanda, un estudio de la demanda. Perfecto, pero vamos a centrarnos en el grano y lo importante. Lo importante es que hay un cuello de botécnica técnico en el túnel de Goya. Para ello, el Ministerio de Industria licitó el 6 de junio de 2024 un informe a una ingeniería española, IDOM, que tenía que haberse entregado 14 meses después, es decir, el 6 de agosto de este mismo año, tenía que haberse entregado ese informe. A fecha de hoy, el ministerio, ese ministerio que gobierna el Partido Socialista, no quiere hacer público ese informe. Ese informe es clave, porque actualmente el túnel de Goya está saturado y no permite el incremento de mayor tráfico ferroviario por él. Si queremos aumentar, si queremos modificar esos horarios que se comentaba previamente, tenemos que tener la disponibilidad para atravesar ese túnel. Otra opción que nos ha puesto sobre la mesa es olvidarse del túnel. ¿Qué significa olvidarse del túnel? Llevar el tren hasta la estación de Miraflores, la estación que está cerca del pabellón Vicente antes de la entrada de Carol. Eso nos permitiría, con el material rodante actual, simplemente poder ajustar horarios, poder incluso incrementar frecuencias. Por esto es muy importante
que cuando se habla de que se van a realizar informes, no nos centremos únicamente en un informe de demanda, que está muy bien, pero por mucha demanda que haya, si no hay una solución técnica pura y dura que permita aceptar esa modificación de frecuencias, esas modificaciones horarias, esos incrementos de frecuencias, no nos va a servir de nada. Y es esta pata en la que tenemos que trabajar más intensamente. ¿Y cuál es el primer paso? Pues lógicamente que el Ministerio haga público ese informe, ese tesicargo a la ingeniería IDOM, como bien digo, para saber realmente las posibilidades reales de ampliación del túnel de Goya en Zaragoza. Y a partir de ahí, empezar a trabajar en la versión o en la parte pura y dura técnica respecto a las posibilidades reales de una estación, otra estación, horarios, huecos reales que hay en las vías para que puedan circular más trenes. Y esta es la única pata que nos está en estos momentos, a mi entender, a mi juicio, que nos está fallando y en la que creo que tenemos que hacer mayor hincapié. Eso, y aprovechar que el Partido Socialista decida cuál es su postura en general, ya no solo en Huesca, sino en el resto de administraciones que compete este asunto. Bueno, pues si les parece, porque hay que ajustar tiempo, un turno breve para cada uno. Sí, que quería comentar que sí, evidentemente el Partido Socialista tiene diferentes mensajes, porque Pilar Ebre dice una cosa, la diputada de Huesca, señora Nasarra, dice otra, en Huesca tiene una cosa, en Zaragoza otra, pues. Pero a mí me importa el frente común que se constituye en el ayuntamiento, que creo que es la base de lo que está pasando ahora en este tema. Respecto a lo que comentabas, José Luis, además te comenté hace unos días, te integrarás en el grupo técnico. Supongo que la próxima reunión ya estarás. Si en condiciones está, no se me ha convocado, o sea que, bueno, yo pongo la disponibilidad. Pues ahora, si aunque eso se le que ese error, si ha habido un error, se subsanará. Porque a mí me gustaría que todos estuvierais allí para que vierais lo que voy a comentar ahora. Precisamente estos temas que has comentado se analizaron el otro día. No hay un estudio, hay 2 estudios que está haciendo Renfe a través de unas consultoras que determinarán a medio plazo el escenario del ferrocarril en el entorno de Zaragoza en consecuencia en relación con Huesca. Se está trabajando por una parte en unas soluciones a corto plazo que son factibles, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas que has comentado, pero hay soluciones factibles. En el grupo de trabajo hay personas que conocen exhaustivamente el mundo del ferrocarril y conocen los problemas y las soluciones. Y luego, por otra parte, se trabajará a medio plazo una vez que se conozcan estos escenarios que marquen los estudios que has comentado. Y luego, por otra parte, se va a trabajar en la otra cuestión, soluciones técnicas para problemas técnicos y soluciones de demanda para esa opinión que hay en Madrid de que no hay demanda suficiente. Entendemos que la demanda también va detrás de las soluciones. Si hubiera una mayor oferta de servicio ferroviario en Huesca, seguramente habría más demanda. Y eso es lo que queremos demostrar, que ante una solución a corto plazo, a medio plazo, a futuro, en Huesca, mejor que la que hay ahora en materia ferroviaria, evidentemente habrá una mayor demanda. Parte de la gente que va por carretera trasladará su fórmula de transporte al ferrocarril. Esto es obvio. Y es lo que queremos analizar en ese estudio de demanda que el ayuntamiento va a encargar en próximas fichas. Bueno, simplemente el PSOE en Huesca, el grupo y el Partido Socialista lo ha tenido muy claro siempre. De hecho, en las Cortes es el órgano que representa a todos los aragoneses, lo dijeron de manera común y también hicieron un frente común. Sería muy interesante también trabajar en el tema de los abonos, porque yo no alcanzo a entender muy bien, te lo digo desde fuera, me sea una cosa que es que a mí me sorprende que el precio del abono tren-autobús estemos hablando de una diferencia de €1 de un transporte que es mucho más caro como es el autobús. Entonces no entiendo muy bien por qué esos precios sí deberán de actualizarlos y también hay que no dejar de mano esa propuesta e insistir que salgan beneficiados los usuarios que usan un transporte más eficiente y menos contaminante. Es lo que hemos venido reiterando. Nosotros no nos hemos apartado nunca. O sea, Luis Felipe y el señor Azcón ya se reunieron, le dieron un impulso. Es una cosa que no es rápida. Llevamos 20 años y no hemos pasado nunca de los 7 trenes. Llevamos,
50 años y no hemos pasado nunca de los 7 trenes. Hay que explorar esa vía, hay que trabajar y la viabilidad desde mi punto de vista es muy sencilla de demostrar. Aparte del tema del transporte por carretera en vehículo individual, estamos hablando de que a línea de autobuses tenemos 20 frecuencias de ida y 20 de vuelta. Evidentemente, si a la gente le dieras opción entre el autobús y el tren, pues seguramente cogería el tren en igualdad de condiciones por ser un medio menos contaminante, más cercano y que permite moverte de una manera mejor luego la ciudad por la ubicación de las estaciones de Zaragoza. Trabajo en infraestructuras hay que hacer, hay que estudiarlo, pero no nos debemos apartar nadie de ese frente común y de no buscar rédito político en una cuestión que llevan callada mucho en Huesca y que tratar de solucionar. Ya lo veo. Sí, yo agradezco a Fernando que deje claro que el Partido Socialista en Huesca va a estar en ese frente común. Es una muy buena noticia que estemos todos apoyando este proyecto, pero insisto, debemos de trabajar en todos los frentes a la vez, en todos los frentes. Y quizás otro frente importante, del que no se ha hablado aquí y que habría que tener en cuenta, es a día de hoy dar una solución, podríamos decir, prácticamente inmediata para aquellos orcenses o para aquellos zaragozanos que tienen que desplazarse entre ambas ciudades y que la actual distribución horaria, ya no solo del ferrocarril, sino incluso del autobús, hace imposible que puedan usar el transporte público en este caso y tengan que recurrir al transporte guiado. Eso yo creo que sería una tercera vía, quizás, el intentar ampliar, el intentar hacer que esos horarios, hay personas pues que probablemente necesiten desplazarse antes del primer tren, antes del primer autobús, en el torno de las 6 de la mañana. Intentar buscar también, pues bueno, en este caso el transporte interurbano Huesca-Zaragoza depende de una concesión del Gobierno de Aragón, que el Gobierno de Aragón gestione, negocie, hable con la empresa transportista para ver de qué manera, un poco también en la línea de ese informe o de ese estudio de demanda, pero quizás tampoco sin esperar a él, sino simplemente intentar ajustar un poco los horarios a la realidad de los horarios reales que los usuarios de esta línea, tanto ferroviaria como en este caso de autobús, existen. Luego más adelante, cuando podamos desarrollar el ferrocarril y podamos ampliarlo, pues ya iremos viendo. Pero yo creo que lo importante es dar, en primer lugar, soluciones a la problemática de los vecinos. Y esta sería una tercera línea, una tercera pata en la que yo creo que sería importante también hacer hincapié y trabajar en ella. Bueno, hemos empleado muchísimo tiempo en este tema, que creo que es crucial y absolutamente importante. Así que nos va a dar tiempo de poco, pero sí que nos gustaría tratar, aunque sea con un turno cada uno, los dos temas que tenemos pendientes, propuestos. Y uno, bueno, señor Sarasa, era hablar sobre los planes de la alcaldesa. Primera reflexión, y vamos con el asunto con un turno. Son del ayuntamiento. Bueno, a mí me pasan este titular y yo ya les dejo a ustedes que hablen sobre ello. Pues recientemente se ha podido conocer con sendos anuncios que se había iniciado la tramitación de un plan estratégico de ciudad y de un plan de cultura. Pero la verdad, voy a coger un papel porque son tantos los planes que hemos visto desde nueva legislatura que es difícil, desde el nuevo mandato, que es difícil acordarse. Mira, en este año, en estos 2 años y medio, se ha contratado un plan estratégico y participativo sobre urbanismo y vivienda, plan de limpieza y adecentado de la ciudad, plan de movilidad y fondos europeos, plan contra la soledad no deseada, plan director de la Plaza de Toros, plan de actuaciones en el seminario, plan de vivienda, plan de turismo, plan de Pinar del Parque, plan estratégico para actuaciones en el camping, plan de cultura y plan estratégico de ciudad, estos 2 últimos. Es decir, 12 anuncios porque resultados, de momento se está viendo en la calle, los resultados son pocos o nulos. Pero lo que yo recuerdo mucho en campaña electoral, Lorena tiene un plan. Pues Lorena no tenía plan. Ha venido al ayuntamiento, ha contratado a empresas externas para que hagan un plan para el equipo de gobierno del Partido Popular. Y digo esto porque no es un plan para la ciudad de Huesca. Un plan estratégico de ciudad se tiene en cuenta a todas las asociaciones, todos los colectivos, todos los partidos políticos y desde luego
lo que no se puede permitir es que se lideren por empresas externas. Porque en la realidad tenemos en el ayuntamiento una gerente de desarrollo y 2 agentes de desarrollo local que podían haber hecho este trabajo. Creo que se tiene que mirar a los funcionarios municipales. Son los que mejor conocen la casa, los que mejor conocen la ciudad, los que mejor conocen la idiosincrasia de Huesca. Y son ellos los que tienen que liderar estos proyectos. Pero es que este contrato del Plan Estratégico de Ciudad ni siquiera está encargado a liderarlo al equipo de desarrollo. Y es que además, si observamos las empresas que vienen a estos concursos en los que se sacan estas licitaciones, es que son todo, que la empresa más cercana es de Zaragoza. Es decir, son empresas que redactan el plan, lo entregan, cobran y se van. Sin tener en cuenta, desde mi punto de vista, desde el punto de vista del Grupo Municipal Socialista, a los funcionarios municipales y a los técnicos municipales, que son los que tienen que aplicar y llevarlos a cabo. Creo de verdad que estos son solo anuncios y que de momento hay 12 anuncios de plan y 0 resultados. Señor Rubio. Sí, de todos esos planes, la verdad que yo no he sido capaz no he visto todavía ninguno. El que sí que he visto es otro plan que se ha olvidado el Fernando, que es el plan de movilidad urbana sostenible. Sí, Sí lo hemos visto, lo comento. el que, bueno, el de las 500 plazas de zona azul, que 100 ya las tenemos implementadas, el que de la zona de bajas emisiones, etcétera, etcétera, el que nos está costando un dineral al Ayuntamiento de Huesca poner en marcha las medidas que de él se derivan. Pero claro, es que si el equipo de gobierno llega al gobierno y no tiene planes para absolutamente para nada, y las personas que están en el equipo de gobierno no son capaces por sí solas de generar estos planes, pues ¿cuál es el resultado? Pues que el ayuntamiento planea en caída libre. Y solo hace falta, pues, ir por la ciudad y ver cómo está Huesca en estos momentos, ¿no? Es que con cualquier persona que hables, ya no solo el estado de las calles, de las aceras, la suciedad. ¿Qué proyectos de empleo tiene la ciudad de Huesca en estos 2 años o de cara a futuro? ¿Qué proyectos de vivienda para mejorar el problema de la vivienda tiene la ciudad de Huesca en lo que queda de mandato? Porque hasta la fecha no ha habido nada. Es más, hay que recordar que la poca iniciativa privada que se dedica a construir viviendas, como puede ser en el polígono de las harineras, carece de licencia para construirla, porque el ayuntamiento no es capaz de solventar esos pequeños trámites en importancia como puede ser la licencia. O a los empresarios. Cualquiera que quiera emprender un negocio en Huesca, que tenga un plan para emprender un negocio, se encuentra con el planeo del ayuntamiento que te pone 1000 trabas, 1000 impedimentos en tramitarte y en concederte esa licencia para que inicies tu actividad. ¿Qué más se puede decir ante esto? La solución que tiene el equipo de gobierno pues es dilapidar más y más dinero público en empresas externas para que vengan a decirnos aquí lo que tenemos que hacer, porque ellos no son conocedores ni de la problemática ni de las soluciones a la problemática. Entonces, bueno, pues, ¿qué más se puede decir antes, señor Iván? Bueno, es que me da pena que 2 miembros del ayuntamiento estén hablando de unas cuestiones como estas con tanto de desconocimiento. Y sobre todo, Fernando, que está en la mesa de contratación y conoce perfectamente, como abogado que es, los requisitos que hay para participar en las diferentes convocatorias. Eso de entrada. Por una parte, quiero comentar que para hacer hay que planificar. Si haces sin planificar, normalmente te equivocas. Y estamos hablando de 2 cuestiones totalmente distintas, al margen de la enumeración que ha hecho de planes, que muchos de ellos están concretando en acciones. Por ejemplo, el plan de movilidad que ha comentado José Luis. Fernando ha dicho que no se ha hecho nada y José Luis lo ha criticado porque no le gusta, con lo cual algo se está haciendo. Sí, las zonas de... Algo se está las plazas de zona azul. Le gustará o no le gustará, pero algo se está haciendo. O sea, eso son cuestión de puntos de vista. En relación con el plan estratégico es un requerimiento que marca la Unión Europea para poder acceder a fondos europeos, FEDER y otros fondos europeos. ¿Lo sabe perfectamente Fernando?
No es un capricho de la alcaldesa. Si hay uno que hubiera servido con actualizarlo, actualizarlo, pero no hacían uno nuevo. Bueno, llámalo como quieras. Actualizar. Pero que un trabajo tengo Se actualiza. del 21 al 25 han pasado muchas cosas. Pues a pesar vía hacer de gestionar el dinero y eso servir. Tiempo, tema y no sé si en el año 21 se tenía que haber abordado la renovación del plan que se hizo para poder acceder a fondos europeos. Y por eso se hace este plan. Y evidentemente en el proceso tendrán audiencia y se hablará con todos los agentes, con los interlocutores con los que tenga que hablar, porque evidentemente la solución a los problemas de Huesca tiene que salir desde Huesca. Otra cosa es que alguien de fuera o de dentro, y ahí entra la ley de contratos, que lo sabes perfectamente y que marca quién puede participar y quién no. Pueden ser los técnicos municipales, Bueno, que es lo que estaba diciendo yo. pues ¿tú quieres que se haga un buen plan, el mejor plan posible? Yo sí. Para eso hay que coger a gente que tenga experiencia en hacerlo. Los técnicos municipales tienen la experiencia que tienen para otras cosas. Para hacer planes estratégicos, no. Lo sabe perfectamente que un gerente de desarrollo, pero tiene que saber hacer planes estratégicos o coordinarlos o supervisarlos, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. O sea, que cualquiera vale para ser gerente de desarrollo. No vamos a finalizar, señor Oliván, porque luego hay un tema que no sé si vamos a tener 30 segundos para cada uno. Si quiere usted finalizar o vamos ya al siguiente. No, y el plan de cultura, vuelvo a los hechos y a los compromisos. Se elaboró, se desarrolló un proceso participativo para determinar qué opinión tenían los ucenses sobre la oferta de cultura del Ayuntamiento de Huesca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Como consecuencia del proceso participativo surgió una necesidad que queda claramente plasmada, que era hacer un plan de cultura para desarrollar a futuro cuál tenía que ser el escenario en materia de cultura en Huesca. ¿Sí o no? Sí, se va a hacer un plan de cultura. Bueno, vamos al siguiente tema porque es que no tenemos tiempo. Además, si me permiten, lo que quería plantear usted, sí, ese es curioso. Perdone, plantee usted ya una cosa brevedita y vamos al siguiente tema, que es creo que era la valoración del patrimonio. Sí. No, yo creo que es menos por anterior a Oscardo, 2 minutos para todo. un montón de planes para el futuro, pero claro, Ricardo, ¿para qué necesitáis tanto plan si no vais a gobernar cuando ya estén hechos? Y es que para eso no hace falta hacer tanto plan. Para prueba de ello, es lo que comentábamos del patrimonio, ¿no? El patrimonio histórico. Nosotros hemos reivindicado la fecha del 18 de noviembre, hace 2 días, se cumple el aniversario de la entrada en la ciudad de Huesca, después de la batalla de Alcoraz, un hecho pues que marcó prácticamente el inicio de la Huesca que actualmente conocemos, una Huesca cristiana que se rindió a la conquista musulmana. Y bueno, creemos que esto es parte del patrimonio, igual que creemos que es parte del patrimonio la muralla de Huesca, que sigue abandonada, pese a que se aprobó en pleno por unanimidad, simplemente arreglar. Ya no hacer ningún tipo de inversión, sino simplemente arreglar, cambiar unas bombillitas para unas luminarias que ya hay. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el Ayuntamiento de Huesca, el equipo de gobierno, se le llena la boca con el patrimonio histórico, con una estrategia turística, con inversiones millonarias, comprando solares no se sabe para qué y anunciando inversiones en no se sabe para qué, cuando realmente lo que tenemos, la muralla que es nuestra, que tiene ya unas instalaciones de iluminación que no mantenemos, o una fecha que es patrimonio intrínseco de la ciudad, y el cual no se está poniendo en valor, pues hacen que, gastamos por un lado y cuando lo tenemos gratis no sabemos aprovecharlo. Es un poco una contradicción tremenda y por eso llevamos a este pleno una propuesta al respecto. Muy bien, tenemos un minuto apenas, señor Oliván. Yo pienso que recordar la historia es muy importante, que hay la historia, fechas o épocas señaladas. Quiero apuntar que la muralla es musulmana. Yo quiero apuntar que la persona cuyo cadáver se encontró el otro día en San Pedro, enterrada entre 1030 y 1040, era cristiana, pero estaba enterrada en suelo musulmán, y rompe una hipótesis que se daba por cierta, que era una tesis, que en época musulmana no convivían, de denominación musulmana, no convivían ritos, convivían ritos. Es decir, que está todo muy mezclado, que no se puede ser tan tajante cuando se habla de épocas, aunque, repito, hay fechas y momentos en la historia que hay que recordar. Esta fecha que ha comentado José Luis, creo que es una de las fechas en las que hay que recordar, cambió la historia. También es verdad que se hereda un legado, el legado que dejaron los musulmanes en España y en el mundo fue muy importante.
Muchos de los avances que hoy disfrutamos tienen que ver con la dominación musulmana, no solamente de España, sino de otros territorios en el mundo, y con el avance de una cultura que, con sus sombras y sus luces, como todas las culturas, pues ha dejado cosas importantes. No tiene que ver nada con la visión que tenemos hoy en día de la cultura musulmana, creo. Y luego por otra parte, comentaba o apuntaba José Luis en la propuesta que ha presentado, la posibilidad de darle visión a este tipo de fechas y de acontecimientos con actuaciones desde el punto de vista turístico. Eso también entendemos que es muy importante. Huesca tiene un patrimonio que es el que es. Patrimonio que es importante, pero no somos una ciudad, vamos a reconocerlo, monumental como hay otras en España. Quizá porque no hemos sabido históricamente guardar nuestros elementos patrimoniales más importantes. Ahí está. No falta más que pasear por Huesca. Pero, sin embargo, la historia que tenemos es muy importante. Y o poner en valor la historia con recreaciones, con recreaciones virtuales de nuestro patrimonio anterior, es decir, rememorar lo que fuimos y lo que somos, por lo que fuimos, con recreaciones o con otro tipo de actuaciones, creo que es importante. Ya que no se puede ver, por lo menos que se puedan recrear. Sí, estamos sobrepasados de tiempo, pero señor Sarasa, brevemente, pues entiendo que la propuesta, pues hay un consenso. Hombre, decías que no gobernarán, desde luego los socios naturales sois Partido Popular y Vox. Desde luego socios para gobernar por mayoría absoluta, José Luis. Gobernáis con el Partido Popular, y hombre, pues no sé si se va a llevar a cabo esa propuesta de Batea Alcoraz, que es un poco reciclaje de la del día de San Jorge, con cosas muy parecidas, y que creo que ya dijimos que había que hablarlo en comisión. Huesca es rica de leyendas y de patrimonio, y tiene la suerte de poder donde le ve. Bueno, pues muchísimas gracias. Perdón, nos hemos pasado de tiempo, señor Rubio. Gracias. Señor Garasa, muchas gracias. Señor Oliván, gracias. Los temas eran interesantes, por eso nos pasa de ti. Y tenemos muy poco tiempo en sí. Nosotros ya nos tenemos que marchar y mañana volveremos con una nueva tertulia política aquí en Huesca TV.